Así abrimos un nuevo segmento de salud en CN23, en este caso para dedicarnos a la violencia de género. Y como siempre hacemos, vamos a leer una información con respecto a este tema y luego pasaremos a presentar a nuestras especialistas. Según datos que difundió el Ministerio de Salud, el 90% de los casos de violencia de género es ejercido contra la mujer y en casi su totalidad el agresor pertenece al círculo íntimo de la víctima. Los datos de violencia de género contra la mujer en la provincia de Buenos Aires indican que en la gran mayoría de los casos el agresor pertenece al círculo íntimo de la víctima. El 46,5% de las mujeres convive con su agresor. En el 50,4% el agresor es la pareja y en el 27,8% es un familiar. El resto, que incluye tanto a conocidos como desconocidos de la víctima, representa solo el 21% del total. El informe fue realizado por el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, coordinado por Lidia Tundidor, y comprende 587 casos de violencia registrados entre enero y octubre de este año en hospitales de la provincia. De ese universo, el 90% de los casos corresponde a mujeres y tienen su pico entre los 15 y 34 años. En total, esa franja etaria representa más del 50% de las mujeres víctimas de violencia. Las planillas del Ministerio de Salud para registrar los casos de violencia de género contemplan 4 tipos de violencia. La física, con un pico de un 30% entre los 15 y los 24 años. La psicológica, un 29% durante los mismos años. La sexual, un 19%. Y la económica, que significa un 38% entre los 25 a 34 años. En la Argentina, entre 1 y 2 mujeres son víctimas de un caso de femicidio cada 3 días. La violencia de género comprende al femicidio, la violencia sexual, la trata, la prostitución y la lesbofobia. El término femicidio es político, es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. El concepto de femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres en Bruselas. Bueno, ahora sí, momento de presentar a nuestras especialistas que ya están en nuestros estudios. En primer lugar, Sonia Santoro. Ella es directora de la Comisión de Mujer, Familia, Infancia y Adolescencia de la Legislatura. Gracias, Sonia, por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, y después pasamos a presentar a Beatriz Goldberg. Ella es psicóloga especialista en familia y género. A las dos le agradecemos mucho su presencia. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta el incremento, ¿no?, de estos casos de violencia de género en los últimos años. Seguramente hay varias hipótesis para tratar y varias aristas para hablar de este tema, pero es así, ¿no? En primer lugar, preguntar, ¿hubo un incremento en los últimos años? Yo creo que hay por lo menos mayor visibilidad en los casos, exactamente, ¿no? Se conocen más. Se conoce más, hay más registros, hay organizaciones que están registrando. El Estado todavía tiene una deuda en hacer un registro que unifique, ¿no?, los casos de violencia de todo el país, pero están apareciendo algunos espacios específicos, sobre todo acá en Capital Federal, con la oficina de la Corte Suprema, por ejemplo, o ahora la defensora del Pueblo de Nación, que creó un espacio de patrocinio gratuito para mujeres víctimas de violencia. Entonces, empieza a haber más espacios y se empieza a dar más importancia a la temática. Entonces, no se sabe muy bien si realmente hay más o se ve más. Evidencia más, ¿no? Sí, digamos al respecto que en el día de hoy se propuso o se postuló para Premio Nobel de la Paz a la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco. Esto, sin lugar a dudas, parece que también es muy emblemático para este tema que estamos desarrollando. Beatriz, en el punto de vista psicológico y marcando este incremento, por lo menos de notoriedad o de visibilidad en estos casos, ¿a qué atribuís precisamente que se generen estos casos tan recurrentes, ¿no?, de violencia de género a nivel psicológico? A nivel psicológico, bueno, porque uno empieza a naturalizar. Son vínculos enfermizos en los cuales generalmente
generalmente ambos miembros tienen una baja autoestima. Y el agresor, digamos, yo escribí el libro Parejas Tóxicas, donde voy poniendo que, digamos, el agresor es aquel que tiene, digamos, esa relación en la cual tiene que bajar la autoestima del otro, justamente para... O sea, es interesante porque el agresor también tiene una baja problema, autoestima. tiene baja autoestima y él necesita marcar territorio, mostrar la propiedad y incrementar a través de la violencia y no a través de una relación natural y lógica de par, donde uno tiene una relación donde puede ser creativa, una pareja donde hay diálogo, donde uno impone cosas a través de la fuerza. ¿Y qué es lo que está haciendo la persona tóxica, el hombre? Lo que hace es alejarla de todas las cuestiones que ella se siente bien o tranquila o relajada. Por ejemplo, la violencia, vos hablaste recién en el informe, la violencia económica, muchas veces la va alejando o le va cercando el camino. ¿Qué sería la violencia económica? La violencia económica quiere decir que, por ejemplo, ejercer a través de que no trabaje, que no acepte trabajos, que abandone todo, que no se vaya, digamos, mejorando, como para no tener una independencia económica, porque esto es un motivo en el cual... Entonces ahí el hombre manipula. Claro, manipula. Y si quiere parar la olla la mujer, o encima si tiene hijos de por medio, ni qué hablar, es mucho más, porque el temor a que al hijo le falte algo o que le haga algo a los hijos, ¿no? Sí. Esto pone muy mal. Y empieza también, además va la violencia psíquica, que es cuando uno empieza a dejar pasar, porque aparentemente uno dice, bueno, no son golpes, pero uno empieza a menoscabar la autoestima y uno además está con la violencia psíquica, va naturalizando y deja pasar todos los comentarios donde uno se va sintiendo como una piltrafa de alguna manera, porque generalmente si vos escuchas todos los casos de las víctimas, te van diciendo que se van sintiendo merecedoras de cualquier castigo porque no son capaces de hacer las cosas bien, y siempre son las culpables, porque son medio psicópatas o manipuladores. Sí. Sonia, te quería preguntar un concepto que subyace a todo esto, que es, bueno, algo de lo que decía Beatriz, ¿no? El tema de la propiedad, ¿no? El hombre como buscando cierta propiedad. ¿Cómo atribuís, cómo pensás ese tema con respecto a esto, mientras le damos la bienvenida a otra de nuestras invitadas? Bueno, en realidad esto se ha pensado desde hace décadas, desde el feminismo y el movimiento de mujeres, y tiene que ver con una sociedad machista, una sociedad patriarcal, donde el poder está en manos de los hombres, ¿no? Lo masculino, si se quiere, donde lo masculino es lo que tiene más valor y el hombre tiene esta relación de propiedad y de dominio sobre las mujeres. Bien, ahora sí presentamos a la invitada, a la especialista que nos quedaba, Liliana González, abogada, especialista en violencia familiar. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, estábamos haciendo referencia también a la postulación por parte de Susana Trimarco, ¿no? El Premio Nobel de la Paz, este caso emblemático que es el de Marita Verón, que está entrando en una etapa definitoria. Bueno, esperemos que sea interesante lo que es el veredicto. Liliana, primero preguntarte un poco por el incremento, estábamos hablando también del incremento de casos que hubo en los últimos años, que en realidad responde a una mayor visibilidad, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Vos como abogada, ¿cómo percibís este tema? Sí, exactamente. Si bien se han agravado las lesiones, porque hoy en día ya nos encontramos con muertes y con personas que han sido quemadas, se ha ampliado también la posibilidad de hacer las denuncias. La gente está mucho más informada, hay muchos más lugares a los cuales las personas pueden recurrir para realizar una denuncia. Históricamente se habla de la complejidad de denunciar, ¿no? Ahora vos decís que es más... Nunca ha sido complejo. Complejo es que las personas... No, digo por todo lo que implica, por la inseguridad, todo lo que genera... Quizás sea complejo la situación anterior a decidirse a hacer la denuncia. La denuncia en sí no es compleja. Lo que sí es complejo es proseguirla y conseguir que la persona que hace la denuncia no se vuelva atrás y prosiga con la misma hasta las últimas instancias. Y después de obtenidas las dos medidas cautelares, que son la restricción de acercamiento y la exclusión de la persona, no vuelva a tener contacto con la persona. Si vuelve a tener contacto con la persona, realmente ya los profesionales fracasamos. Claro, eso es un punto fundamental. Totalmente. Claro, porque muchas veces hay como un miedo de la víctima primero a denunciar para que le pase algo, o si no le hacen nada, ¿qué le puede pasar? Y aparte está el circuito de luna de miel de estas parejas, donde aparece un momento de cariño, de resignación o de agradecimiento, de mea culpa del hombre, generalmente diciendo que perdóname, no te lo voy a volver a hacer, y donde empieza el cariño aparente. Entonces la persona se vuelve a enganchar y muchas veces
retira la denuncia. Y ahí está la cuestión, cuando retira la denuncia, el agresor vuelve, porque la persona no se cura, este agresor, cuando es de esta calaña, no se cura. Entonces uno engancha en la historia y vuelve. Por eso las estadísticas dan que conviven muchos de los que están con la misma persona. En la mayoría de los casos hay convivencia. Claro, pero en la actualidad ya esto de tengo miedo o me quedo porque vuelvo porque él me pide perdón, ya ha salido a la luz de que no es así. Es decir, las personas ya saben que cuando le pide perdón es un perdón falso. O sea que por lo tanto los que se quedan a lo mejor por situaciones económicas que no pueden afrontar, claro, no pueden irse con los hijos. Sí. Pero en realidad yo ya no hablaría de tanto miedo. Yo trabajo todos los días con mujeres maltratadas y las escucho. Y no me hablan del temor ni me hablan de que me pidió perdón. No, lo me decía como una marca de otros momentos. ¿no? De otros tiempos. Claro, me hablan de la imposibilidad quizás de retirarse por cuestiones económicas. Porque gracias a Dios se ha dado a luz, como decía muy bien la licenciada, lo que es el círculo de la violencia. Por lo tanto, las mujeres ya tienen bien claro que cuando las golpean y les vuelven a pedir perdón con un ramo de rosas, ese perdón va a durar muy poquito tiempo. Y además ya lo tienen vivido, porque cuando nos vienen a ver, no vienen después de un golpe, vienen después de varios golpes y donde han pasado varias situaciones de violencia, situaciones de perdón, situaciones de reconciliación. O sea que para ellas ya es... no se consultan de la primera vez, ¿no? No, por supuesto que no. La primera vez ellas lo toman como algo absolutamente normal. Cosa que debemos dejar recalcado de que no es normal una cachetada. Si bien por ahí a lo mejor ha surgido por un momento de emoción violenta, que ya se esté atento, porque no es normal una persona que ya le pega una cachetada a otra. Entonces, yo no digo que eso sea motivo de divorcio, pero es motivo de atención. Sí, totalmente, de la alarma. Naturalizar, claro, porque uno a veces deja pasar porque está nervioso, porque perdió el trabajo, porque el hijo le pasó algo, porque está ansioso, y uno va naturalizando todos estos hechos que es bueno. Pero yo creo que es interesante el tema, tanto como este programa como otros, que dan lugar a la prevención, y la gente está muy alerta a estos síntomas y signos. Y es como que Sonia, sabe. ¿querías agregar algo? No, quería contar un poco que en el Parlamento de las Mujeres, que es un espacio que se desarrolló este año por primera vez en la legislatura porteña, hay participando 59 organizaciones de mujeres, y gran parte de los proyectos presentados tienen que ver con la prevención de la violencia. Hay proyectos para asignar subsidios a mujeres víctimas de violencia, para darles prioridad en el acceso a la vivienda, porque también tienen muchas dificultades para separarse por estas cuestiones, para que haya más centros integrales de la mujer en la ciudad, que son centros donde reciben patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica, etcétera. Esto aclaremos que ya está funcionando, ¿no? Sí, esto funciona, pero digo que funciona, no alcanza, digamos, no alcanza. Entonces las organizaciones de la sociedad civil siguen reclamando. Hicieron estas propuestas que el año que viene seguramente tendrán tratamiento como cualquier proyecto que hubiera presentado un diputado o una diputada, y esperemos que realmente se puedan aprobar y se puedan llevar adelante estas iniciativas, porque realmente hace falta seguir trabajando, seguir previniendo, seguir dándoles posibilidades a estas mujeres de tener una vida libre de violencia, ¿no? Para el caso que no son pareja, ¿no? Quería hablar, por ejemplo, de otros casos de violencia, como estábamos recién contando en el informe. ¿Cuáles son los pasos a tomar o qué recomiendan ustedes como mujeres que habría que...? Es exactamente igual. Que si estuvieran casados legalmente, son parejas o son amigos, es exactamente igual. La ley ampara, inclusive ahora todavía no ha salido la ley de femicidio para el Código Penal, va a ser amplísima. Va a ser inclusive del mismo sexo. Eso es fundamental, ¿no? Es un tema... es fundamental, sí. Lo que yo no estoy de acuerdo es con las penas, porque el aumento de penas no disminuye de ninguna manera el accionar del criminal. Eso es clarísimo, está demostrado en el mundo. O sea que creo que... O sea, para usted tendría que cambiar la figura, pero no la pena. Ni siquiera cambiar la figura, creo que es innecesario cambiar la figura, sí ampliar la posibilidad a extrañas parejas o extrañas relaciones, pero el hecho de considerar feminicidio, estamos de alguna manera dejando de lado qué pasa con los hombres que han sido o que son matados por una mujer. Estamos dejando de lado el caso de los hombres maltratados, un tema bastante, desde que se habla de violencia de género, bastante dejado de lado, y nosotros cada día tenemos más denuncias de hombres maltratados. Perdón, pero lo que pasa es que el fenómeno de la violencia
en un 90% de los casos las que denuncian son mujeres y son denuncian, sí, pero no la proporción que se quiere hacer una brecha tan grande entre violencia de mujeres y violencia de hombres. Yo tengo cualquier cantidad de hombres maltratados, pero muchísimos hombres. Los hombres no se animan a denunciar por vergüenza y por machismo. Por eso no tenemos tantas denuncias de hombres. Y porque el hombre no va a una institución como la OBD o una institución gratuita del Estado, sino que va a un abogado a hacer la denuncia y en realidad no hace la denuncia, sino que pide el divorcio y se va. Y en el transcurso de la charla con el abogado sobre el tema del divorcio, va soltando la situación de que realmente ha sido víctima de violencia. Es cierto que hay casos, lo que también es cierto es que por ahí la mujer obviamente tiene menos herramientas legales, ¿no? En algún Tiene sentido. las mismas herramientas legales, por favor, desmitifiquemos eso. Tiene las mismas herramientas legales la mujer y el hombre, y es más, todavía existe para el hombre un criterio absolutamente feminista en los tribunales, en los cuales un hombre va a radicar una denuncia Elena, pero de por violencia ejemplo, familiar. estos casos que hacíamos referencia de violencia económica, ¿no? Sí. Eso se suele dar mucho más del hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el Ese hombre, es por otro un tema histórico de machismo en la sociedad. Y ahí habría menos herramientas. Claro, por tiene parte más de la herramientas la mujer, menos herramientas la mujer a veces para defenderse en algunos casos. Si bien es verdad que hay muchos casos, yo creo que la proporción... Igual, es totalmente respetable y es cierto lo que está diciendo, pero... Cuando uno quiere defenderse, cuando uno quiere salir del círculo de la violencia, no hay cuestiones económicas ni ningún tipo de cuestión que a uno le ponga una traba. Lo importante es hacerle saber a eso a las mujeres, que no existe ningún tipo de presión y ningún tipo de cuestión. Yo siempre les digo, es mucho mejor vivir bajo un puente y no en un ataúd. Sí, pues como una farsa, digamos. Totalmente. Entonces, si nosotros seguimos con esta postura de que las mujeres no se van porque no tienen una situación económica para mantener el mismo estatus, lamentablemente vamos a seguir teniendo muchas muertes. Y esa no es la postura de CEPREV y la institución que yo presido. Sonia. No, pero lo que pasa es que en algunos bueno que haya un casos debate, igual, realmente no tenemos por qué estar de acuerdo. Realmente hay mujeres que sí no tienen un entorno que las pueda ayudar o no tienen realmente dónde ir y hacer la denuncia, si bien puede ser fácil en una primera instancia, a veces es difícil porque no se cumple el no acercamiento muchas veces de estos hombres denunciados. Entonces, no es tan sencillo, por eso es importante que el Estado realmente tenga políticas activas para la prevención. Y me parece que por más que se diga que hay hombres violentados, no se puede nunca comparar la violencia hacia las mujeres con la violencia. ¿Por qué no la puede comparar? Porque la magnitud de la violencia hacia las mujeres es muchísimo más importante. Es un ¿Usted fenómeno. conoce hombres maltratados? Discúlpeme, ¿usted ha tratado con hombres maltratados? ¿Usted ha visto hombres quemados, maltratados? ¿Usted ha visto hombres acuchillados, maltratados? Cuando usted trate, no sé cuál es su profesión. Bueno. No, porque por ahí es psicólogo, asistente social, a lo mejor los trata desde el ámbito de la psicología, por eso le pregunto. Creo que los dos temas obviamente merecen la pena, merecen el tratamiento. Yo estoy de acuerdo en que por ahí la mujer tiene más dificultades, tal vez me expresé mal, no a nivel legal, ¿no? Sino a nivel de tradición histórico, a nivel cultural de la sociedad, ¿no? Que está más, digamos, orientada hacia el machismo. A pesar de que se está venciendo en los últimos años, esto es clarísimo. Pero por ahí queda todavía un margen que todavía se tiene que seguir trabajando y en ese sentido me parece muy interesante la tarea del Estado. Pero estoy de acuerdo también con lo que decías de que hay casos de hombres maltratados y deben ser atendidos, ¿no? Claro, por eso yo no estoy muy de acuerdo con esto de la figura del feminicidio. Bien. Creo que debería ser una figura amplia para los hombres también asesinados, porque en todo caso solamente cuando las mujeres son asesinadas. ¿Y qué hacemos cuando un hombre es asesinado? Sí. Hacia cualquiera, lo que pasa es que la proporción igual sigue siendo por ahí la mujer, y la mujer por ahí tiene una indefensión, no todas, porque hay mujeres que acuchillan y todo eso. Hacen mucha descalificación por ahí verbal, psicológica también. Más que física. Más que física en muchos casos, donde van desvalorizando al otro. Pero lamentablemente tenemos que terminar un debate muy interesante, me parece que es válido también y les agradezco a las tres su presencia.